Tu diálogo interno tiene el poder divino de crearlo todo. Bob Proctor. Hace solo unos meses nadie podría haber predicho que el mundo sería como es ahora. Entonces, quería ver cómo estabas para ver si necesitas un ajuste mental para calmar la ansiedad y construir una mente más positiva y enfocada. Si desea recuperar el viento en sus velas para poder comenzar a moverse nuevamente en la dirección de sus sueños, lo primero que debe hacer es dejar de involucrarse emocionalmente con noticias malas o inquietantes. Digo esto porque la mente subconsciente no puede diferenciar entre lo real y lo imaginado. Si está imaginando cosas que no quiere, como enfermarse, perder su trabajo o no ganar la cantidad de dinero que quiere, su mente subconsciente debe aceptarlo como real. Tu mente subconsciente solo puede aceptar lo que le das. Entonces, en lugar de poner tu atención en las noticias, locales, nacionales o globales, tus circunstancias actuales o lo que otras personas dicen o hacen, elige una mejor manera. Empieza a pensar. Escucha. Tienes la capacidad de aceptar o rechazar las ideas que fluyen en tu mente consciente. Entonces, para cualquier información negativa que esté llegando, puedes decir, fuera de aquí, esto no es lo que quiero. Pero ¿sabes algo? Más de 90 personas de cada 100 no hacen eso. En lugar de decirle que desaparezca, dejan su mente subconsciente abierta de par en par y dejan entrar todo lo que suceda a su alrededor. Y esto me recuerda a esta historia que voy a compartir contigo hoy. Érase una vez. Una profesora de psicología caminaba en un escenario mientras enseñaba principios de manejo del estrés a un auditorio lleno de estudiantes. Cuando levantó un vaso de agua, todos esperaban que les hicieran la típica pregunta de ¿vaso medio vacío o vaso medio lleno? En cambio, con una sonrisa en su rostro, la profesora preguntó, ¿cuánto pesa este vaso de agua que estoy sosteniendo? Los estudiantes gritaron respuestas que iban desde 8 onzas hasta un par de libras. Ella respondió, desde mi perspectiva, el peso absoluto de este vaso no importa. Todo depende del tiempo que lo aguante. Si lo sostengo durante 1 minuto o 2, es bastante ligero. Si lo sostengo durante 1 hora, su peso puede hacer que me duela un poco el brazo. Si lo sostengo durante un día seguido, es probable que mi brazo se acalambre y se sienta completamente entumecido y paralizado, lo que me obligará a dejar caer el vaso al suelo. En cada caso, el peso del vaso no cambia, pero cuanto más lo sostengo, más pesado lo siento. Mientras la clase negaba con la cabeza, ella continuó. Tus tensiones y preocupaciones en la vida son muy parecidas a este vaso de agua. Piensa en ellas por un momento y no pasa nada. Piensa en ellos un poco más y comenzará a doler un poco. Piensa en ellos todo el día y te sentirás completamente entumecido y paralizado, incapaz de hacer nada más hasta que lo dejes caer. Es importante recordar dejar de lado el estrés y las preocupaciones. No importa lo que suceda durante el día, tan pronto como puedas en la noche, deja todas tus cargas. No los lleve consigo durante la noche y hasta el día siguiente. Si todavía sientes el peso del estrés de ayer, es una fuerte señal de que es hora de dejar el vaso. Y recuerda, la mente subconsciente no puede diferenciar entre lo que es real y lo que imaginas, por lo que actúa sobre cualquier cosa que no rechacemos y con la que no nos involucremos emocionalmente. ¿Por qué la mayoría de la gente vive sus vidas de esta manera? Porque estamos programados para no pensar. Si la gente estuviera pensando, dejarían de hablar de malas noticias y tiempos difíciles. También dejaban de jugar Scrabble en su teléfono durante horas y hacían las mismas cosas una y otra vez, esperando resultados diferentes, y comenzarían a involucrarse en buenos libros y centrarían su atención en mejorar su propia imagen y otras formas de desarrollo personal. Entonces, ¿qué haces si quieres restablecer tu mentalidad para la segunda mitad del año? Pregúntese, ¿qué es lo que realmente quiero? Luego empieza a pensar en los detalles de cómo quieres sentirte cada día y cómo quieres vivir tu vida. No pienses en ello basándote en lo que te hace sentir cómodo o en lo que crees que puedes hacer. Piensa desde una perspectiva completamente nueva. Venga de su sueño, no de su ser limitado. Haz una lista de todas las cosas increíbles que te vienen a la mente mientras dejas volar tu imaginación. Cuando hayas terminado, elige la cosa más emocionante de la lista como tu meta. ¿Por qué hacer todo esto? Porque como dijo Robert Heinlein, en ausencia de objetos claramente definidos, nos volvemos extrañamente leales a realizar trivialidades diarias, hasta que finalmente nos esclavizamos. Lo haces porque si quieres superar tus circunstancias actuales y las noticias, necesitas una meta que sea tan emocionante que te haga querer saltar de la cama cada mañana. Entonces, en lugar de pensar o hablar de cosas que no quieres, serás leal a tu objetivo y te empujará hacia arriba y hacia adelante. Una vez que tengas un objetivo claramente definido en mente, estarás listo para... Presiona el botón de reinicio. Puede restablecer su mentalidad tomando el volante y cambiando lo que deja entrar en su mente. Usted está a cargo y es totalmente responsable de su pensamiento y de lo que le dice a su mente.
No tienes que seguir pensando en los mismos viejos pensamientos. Puedes originar nuevos pensamientos y a través del diálogo interno, puedes decirle a tu mente lo que quieras. Cuéntale a tu mente una nueva historia, haciendo las siguientes 3 cosas, y responderá en consecuencia. 1. Solo hay 2 formas de grabar una idea en tu mente subconsciente. Uno es con un impacto repentino, el otro es con repetición. Usando la repetición, repita esta afirmación todos los días durante las próximas 3 semanas. De buena gana libero los pensamientos y las cosas que abarrotan mi mente y permito que el espíritu trabaje a través de mí y se exprese de una manera mucho mayor. Reconozco que mis resultados y mi ser no son lo mismo y reafirmo que soy una persona creativa. Sigo adelante con un espíritu de expectativa y entiendo que no puedo saber todo lo que el universo tiene reservado para mí, así que permaneceré abierto a todas las cosas. Estoy tan feliz y agradecido ahora que el bien que deseo es digno de mí. Sigo adelante con la gozosa expectativa de que lograré mi objetivo. 2. Cada vez que te mires al espejo, deja de mirarte como el cuerpo físico que ves en el espacio y comienza a verte y pensarte en ti mismo como el ser espiritual que eres. Tienes la perfección dentro de ti, es la esencia espiritual de lo que eres. A veces, esa perfección brilla en tu conciencia, como una necesidad o un deseo. Cuando lo haga, escúchalo. Tus deseos vienen del corazón, tu centro espiritual. Comprenda que un impulso de ser, hacer o tener más es el espíritu que quiere trabajar a través de usted para expresarse de una manera más significativa. 3. Eche un vistazo a lo que está haciendo todos los días, sus comportamientos actuales. Luego elija un comportamiento que no le sirva y decida que va a cambiarlo. Tratar de cambiar demasiadas cosas a la vez no funcionará. Por lo tanto, elija solo uno o posiblemente 2 comportamientos. Por ejemplo, si duermes hasta tarde todas las mañanas y quieres levantarte más temprano, así es como puedes cambiarlo. Comienza levantándote 15 minutos más temprano todos los días durante una semana. Luego, la próxima semana, programe su alarma 15 minutos antes. Siga haciendo esto hasta que se levante al menos 1 hora antes de lo que se levantaba. Luego, use ese tiempo extra para estudiar, visualizar o hacer otra actividad que le ayude a cambiar su forma de pensar. Estos pueden parecer ejercicios simples, pero tienen poder más allá de sus palabras. Úselos y comenzará a preocuparse menos y desarrollará una mente más positiva y enfocada en objetivos. Y una vez que aprenda a hacerlo, la habilidad de reiniciar su mente será suya para siempre. No conozco a nadie que no quiera estar saludable, feliz y vivir la vida de sus sueños. Yo también quiero esas cosas, pero aquí hay algo que la mayoría de la gente no entiende. Existe una correlación directa entre nuestra autoimagen y las metas que nos proponemos. ¿Por qué? Porque nuestra autoimagen es una premisa, un cimiento sobre el que construimos nuestra personalidad. Establece los límites para cada área de nuestra vida y establece un patrón de comportamiento, y no nos desviamos de ese patrón. No importa cuánto nos esforcemos, no podemos superar la imagen que hemos creado en nuestras mentes. Es por eso que la mayoría de las personas no buscan metas grandes que cambien la vida. En su lugar, establecen objetivos razonables que se ajustan cómodamente a la imagen que tienen de sí mismos. Esa es la noticia no tan buena. La mejor noticia es que si te tomas en serio hacer cambios significativos para crear una vida con la que antes solo habías soñado, puedes hacerlo. Sin embargo, requerirá que cambies la imagen mental que tienes de ti mismo. Lo sé porque si tu autoimagen actual fuera compatible para lograr este tipo de estilo de vida, ya lo estarías viviendo, porque siempre piensas, sientes y lo más importante, creas resultados que se alinean con la forma en la que te ves a ti mismo. Ahora, aquí están las mejores noticias. Tu autoimagen es una idea y puedes cambiar esa idea en cualquier momento que elijas. Te explicaré cómo en un minuto, pero primero, echemos un vistazo para ver cuál es tu autoimagen actual. Para descubrir cuál es tu autoimagen, todo lo que tienes que hacer es examinar cada área de tu vida. ¿Qué resultados estás obteniendo en tus relaciones, ingresos, salud y trabajo? ¿Qué tan limpio y ordenado está el interior y el exterior de tu casa? ¿Cuál es tu apariencia personal y profesional? Todas estas expresiones externas de la imagen interna que tienes de ti mismo. Ahora puedes intentar hacer cambios significativos en cosas externas, como multiplicar sus ingresos o iniciar un negocio de 7 cifras, sin cambiar lo que sucede en tu interior. Pero ese enfoque nunca funciona. Para rehacer tu vida, debes construir una nueva imagen de ti mismo. Tomará un poco de esfuerzo, pero todo afuera comenzará a cambiar tan pronto como comiences a alterar la imagen. Los primeros pasos para mejorar tu imagen. Si deseas lograr un objetivo que cambie tu vida en 2022, no puedes atraerlo deseándolo o simplemente enviando buenas vibraciones. Tendrás que actuar, hacer algunas cosas de manera diferente y luego el universo reaccionará a tus acciones. Sin embargo, antes de que puedas hacer algo significativamente diferente, primero debes serlo. Para hacer el cambio que quieres ver, debes comenzar a verte y pensar en ti de manera diferente. Aquí hay 5 pasos que puedes tomar de inmediato para comenzar a alterar tu propia imagen y mejorar tu vida. 1. Visualiza. Dedica de 10 a 20 minutos 2 o 3 veces al día a visualizarte con las cosas maravillosas que te gustaría hacer y tener.
Permítete relajarte por completo para que puedas sentir lo que deseas hasta en tus células. Para hacer eso, debes vivir la parte mientras visualizas. 2. Anótalo. Graba en tu mente las imágenes de cómo quieres vivir este año y luego escribe una descripción detallada de ellas. Cuanto más puedas ver y sentir al leer su descripción, mejor. 3. Haga una comparación. Cuando tenga la descripción tal como la desea, mírela detenidamente y compárela con la forma en que vive ahora. 4. Elija una cosa para cambiar. Una vez que haya hecho esta comparación, verá los cambios que necesita hacer. Incluso si pudiera hacer docenas de cambios, comience por hacer un cambio a la vez. Un excelente lugar para comenzar es con su apariencia. Quiere presentarse físicamente de una manera que sea consistente con la nueva imagen que está desarrollando. Algo tan simple como cómo te vistes, caminas y te proyectas envía un poderoso mensaje a tu mente subconsciente. También envía un fuerte mensaje a todas las personas con las que te cruzas. 5. Usa tu ojo interior. Entra y mírate de cerca con tu ojo interior. Fíjate si estás empezando a verte a ti mismo, desde dentro, como la persona que realmente quieres ser. Durante el periodo de transición, cuando esté en el proceso de implantar su nueva imagen en el subconsciente, en realidad percibirá a dos personas, el viejo y el nuevo usted. Cada vez que te veas a ti mismo como un fracaso o que te falte algo, cambia tu enfoque hacia tu nuevo yo. Practique esto durante los próximos 30 días para ver qué diferencia hace en su vida. Ve tu mundo como la persona en la que quieres convertirte. Tómate el tiempo ahora mismo para comenzar a construir la imagen en tu mente de la persona en la que quieres convertirte. Luego escribe una breve descripción de tu imagen, incluyendo cómo te sientes en una tarjeta. Lleva la tarjeta en tu bolsillo y léela todos los días, varias veces, hasta que la imagen llene tu conciencia. Mientras está en el proceso de implantar su nueva imagen en su mente subconsciente, amplíe y revise la redacción de su descripción para obtener la imagen de cada área de su vida exactamente correcta. Consulte los pasos 1 a 5 anteriores. ¿Quieres emocionarte con tu nueva idea? Debe emocionarte e inspirarte. Puedes utilizar este proceso de creación de imágenes para cualquier bien que desee. Los cambios en tus relaciones te asombrarán. La cantidad de dinero que ganes se multiplicará. La forma en que te sientes contigo mismo mejorará dramáticamente. Disciplínese para hacer este ejercicio. Es tu vida. Que sea una experiencia fenomenal y un año que cambie la vida.